Bienvenidos a este video. Yo soy Bastian Gameplays y hoy veremos como tal consejos, tips y estrategias para luchar con armas cuerpo a cuerpo, específicamente con armas contundentes. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Uno de los primeros tips y estrategias de combate es, como ya había mencionado anteriormente en otro video, utilizar nuestro entorno a nuestro favor. Pero en este caso lo veremos más enfocado al ataque y al estilo de combate ofensivo. Con esto me refiero a que al utilizar cercas de madera o vallas pequeñas, tanto de madera como de alambre, podemos pasar por encima de ellas saltando. Sin embargo, los zombies, como tienen menor coordinación, caerán por estas al intentar pasar. Cuando esto sucede, podemos aprovechar ese tiempo en el que ellos están en el suelo e intentan levantarse para rematarlos con un arma y eliminarlos para así reducir su número. Esto podemos utilizarlo muy bien para pequeños grupos individuales o incluso hasta hordas medianas. Sin embargo, debemos que tener cuidado, ya que si no medimos bien el ataque y si estamos muy cerca cuando caen del cercado pequeño, entonces ellos al caer tienen una alta probabilidad de realizar un ataque de arrastre, el cual nos enviará hacia atrás, empujándonos e incluso haciéndonos caer, dejándonos vulnerables momentáneamente a cualquier ataque de algún zombie que esté de pie, ya sea enfrente de nosotros o detrás. Cuando logramos derribar a un zombie, ya sea de un empujón o de un ataque con un arma, entonces en este caso tenemos 3 puntos a los cuales atacar, los cuales son cabeza, torso y piernas. Al atacarlos a las piernas reduciremos su movilidad y haremos que se arrastren debido al daño que han recibido en las piernas. Sin embargo, si queremos acabar con ellos de forma rápida y eficiente, lo más aconsejable es atacar al torso, pero en especial a la cabeza. Al atacar al torso haremos un daño consistente. Sin embargo, cuando atacamos a la cabeza es el punto más débil de ellos. Esto lo utilizaremos a nuestra ventaja para eliminarlos de forma rápida. Para hacer un daño consistente en la cabeza tendremos que pararnos justo encima de la cabeza. Esto con el motivo de atacar directamente a ese punto. Luego de eso utilizaremos el ataque de ya sea patada o golpe con el arma para poder finalizarlo rápido. Las armas contundentes varían en gran medida. Con esto me refiero a que hay dos tipos de categorías: las armas contundentes largas y las armas contundentes cortas. Las armas contundentes largas son aquellas que son palancas, bates de béisbol, tablones de madera y almadenas, entre otras. Y las armas contundentes cortas ya son lo que serían siendo martillos, tubos de metal, varillas, algunas barras de metal y otros objetos contundentes que se equipan en una sola mano. Cada arma tiene un daño de ataque distinto, ya que no es lo mismo atacar con un martillo que con una palanca o una almadena. Así que a la hora de escoger un arma contundente, eficiente para poder atacar, tendremos que mirar tanto su condición como su daño de ataque. Todas las armas, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, se rigen por la habilidad de mantenimiento. Esta habilidad de mantenimiento subirá cuando al atacar con un arma, esta no se dañe. La habilidad de armas contundentes, tanto cortas como largas, aumenta dependiendo del daño que hagamos con estas. Es decir, que si un arma contundente hace un gran daño, subiremos mucho más la habilidad en esa arma que en las demás. Así que esto aplica también para todas las demás armas, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, en el juego de Project Zomboid. Otro detalle a mencionar de las armas contundentes es que son útiles para poder preservar la ropa que queremos sustraer de los zombies. Con esto me refiero a que si vemos a un zombie que está bien equipado, que tiene una buena ropa, que tiene buena protección, lo mejor para poder obtener esa ropa sin dañarla en el proceso es atacarlos con un arma contundente, ya que si atacamos a un no muerto con un arma afilada como cuchillos, hachas y lanzas,
Estas, al atacar, rasgarán la ropa del infectado en cuestión y la dañarán. Y cuando ya acabemos con el zombie, al recoger la ropa, estará en muy malas condiciones y tendrá agujeros. Estos agujeros se pueden reparar con la habilidad de sastrería. Entre las mejores armas contundentes para poder atacar y defenderse se encuentran el bate de béisbol, la palanca o palanqueta y la almadena. La palanqueta es una gran opción ya que tiene una durabilidad bastante prolongada y es un arma que dura muchísimo en combate. Y mientras que la almadena tiene un daño de ataque muy alto, el detalle con esta es que es muy rara de encontrar y aparte es muy pesada. Esto quiere decir que la velocidad con la que atacamos con esta arma en específico va a ser muy lenta, y mientras estamos atacando a uno, el periodo de recuperación para poder volver a nuestra posición y podernos mover va a ser más demorado, y lo cual podría desembocar en ser rodeado por zombies y devorado. Así que para poder luchar con esta arma hay que utilizarla de forma sabia e inteligente. Otro aspecto que es bueno mencionar sobre las palanquetas y los martillos es que cuando encontramos una casa barricada con tablones por todos los lados, tanto en ventanas como en puertas, para poder quitar estos tablones lo que necesitaremos precisamente será o un martillo o una palanqueta o palanca para poder quitarlas. Le damos clic derecho a la ventana y le damos la opción de quitar barricada. Esto para poder acceder a estos lugares, los cuales generalmente tienen muchísimos más suministros, tanto de comida, munición y armas de fuego como cuerpo a cuerpo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al entrar, ya que generalmente se encontrarán varios sobrevivientes infectados que intentaron sobrevivir a los primeros días de la infección del evento Nox. Por lo tanto, es imprescindible limpiar todo el lugar antes de saquear y recolectar suministros. Al luchar con una horda o con varios zombies a la vez, lo más recomendable es forzarlos a que hagan una línea recta en dirección hacia nosotros para poder atacarlos, ya que si atacamos a un grupo disperso, mientras atacamos a uno, los otros nos rodearán y posteriormente terminarán con nosotros si no escapamos en el tiempo adecuado. Si queremos perder a un grupo o horda que nos viene siguiendo o pisando los talones, podemos trepar las vallas altas de madera o de alambre. Sin embargo, hay que tener cuidado especialmente con las vallas de madera, ya que estas obstruyen visibilidad y al saltarla para poder escapar de unos cuantos, podemos caer en lo que sería el medio de una horda. Y hablando precisamente de las almadenas, estas mismas tienen una propiedad bastante única en el juego, ya que con ellas podemos destruir casi cualquier objeto en el juego. Esto al tener una equipada y al darle clic derecho sobre el piso en el apartado que dice destruir. Al hacer esto, se nos desplegará una sombra o un rectángulo verde en nuestro cursor, y al colocarlo en alguna parte que pueda ser destruida, entonces esta pared o estructura se sombrará en verde y podremos efectivamente eliminarla. Esto sirve bastante para la construcción y para abrir una ruta de escape al estar acorralados en un edificio. Y algunas armas, tanto contundentes como afiladas, se pueden reparar con los materiales adecuados. Y esto ha sido todo por hoy, así que si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse a este canal. Nos vemos en la siguiente ocasión.